Hola, ¿cómo están? Le habla Mercedes Canese de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, profesora asistente de la materia. Quiero comentarles las novedades que tenemos en la unidad 3, que es una unidad nueva, aunque tiene varios conceptos que ya dábamos antes en la unidad 5 de instalaciones eléctricas. Esta unidad 3 es en este momento eficiencia energética. Ha tenido un pequeño cambio de nombre, entonces vamos a hablar de algunos conceptos nuevos y así también algunos capítulos que antes se desarrollaban ya no se van a desarrollar más, que tenían que ver con instalaciones eléctricas. Acá podemos ver entonces cómo quedó el programa un poco reducido, pero que justamente busca dar temas nuevos diferentes a los que ya dieron en otras materias. Vamos a concentrarnos en la eficiencia energética, que en general es consumir menos energía manteniendo o mejorando la seguridad y la calidad. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Que no solamente de esta unidad, no solamente se usa en forma eficiente la electricidad, sino en general la energía. Nosotros vamos a ponerle mayor énfasis a la electricidad, que es lo que tiene que ver con las instalaciones que hemos desarrollado en las unidades anteriores, pero igualmente vamos a aportar algunos elementos de otras energías también y la eficiencia energética en esas otras formas de energía, considerando que realmente son las otras formas de energía las que más se consumen en Paraguay, como podemos ver en esta lámina del Viceministerio de Minas y Energía del Balance Energético Nacional. La forma de energía que más se utiliza en nuestro país en la actualidad es la energía de los derivados del petróleo, 45,6%. La biomasa se usa en un 28,2%, que es leña, carbón, bagazo de caña, alcohol y biodiesel y otras formas de energía proveniente de la agricultura y la ganadería. Y por último, en tercer lugar recién está la electricidad con un 26,2%, aunque bastante cerca ya de la biomasa. Hay que decir que históricamente Paraguay siempre ha sido mayoritario en consumo de biomasa. También cambiaron los parámetros de cálculo del Viceministerio de Minas y Energía, pero bueno, entonces obviamente cuando estamos hablando de una instalación industrial, tenemos que ponerle mucho énfasis en el ahorro, no en el ahorro, en la eficiencia energética en estas tres formas de energía. Y ese esfuerzo tiene que estar también en proporción a los consumos que tiene la industria. Hay industrias que consumen, por ejemplo, mucha leña o consumen mucho gasoil. Bueno, entonces el énfasis también tiene que estar puesto ahí, no solamente en la electricidad. Estos conceptos ya habíamos visto en otros videos, así que vamos a pasar rápido, que ya se refiere a la energía eléctrica. Y vamos a pasar directamente ya a lo que es eficiencia energética. Tenemos que tener en cuenta que hay medidas estructurales para mejorar la eficiencia en general en la sociedad y por supuesto también a nivel industrial. Las medidas estructurales tienen que ver con medidas que se tienen que hacer como políticas públicas para ayudar a reducir un consumo innecesario de energía. Habíamos dicho que la eficiencia energética busca consumir menos energía con mejor o igual calidad, con igual o mejor calidad, con igual o mejores resultados. Entonces, las medidas estructurales son las que tienen mayor impacto. Como por ejemplo, sabemos que lo que más consumimos son derivados del petróleo. Entonces, si podemos tener un transporte público eficiente, y mejor todavía si es eléctrico, vamos a reducir el consumo individual de combustible. Es una medida estructural fundamental para mejorar a nivel macro las cifras de consumo de hidrocarburos. Lo mismo que las viviendas sociales eficientes tienen un impacto muy grande en la reducción de todas las formas de energía que se consuman en los hogares. Vivir cerca, poder ir caminando en vez de tomar siquiera un tren eléctrico, bueno, eso también contribuye muchísimo a reducir el consumo de energía. Y otro tema que todavía tiene mucho impacto en Paraguay es el consumo de biomasa en la cocción de alimentos. La leña y el carbón todavía se usan bastante en Paraguay, entonces una política de cocinas eficientes, por ejemplo, o en el caso industrial, de mejorar la eficiencia de las calderas y de los hornos, son medidas estructurales muy importantes.
También están las medidas individuales. Las medidas individuales es desde a tener una conducción verde. ¿Qué quiere decir eso? Evitar frenar y acelerar bruscamente, evitar tener cosas pesadas en el auto que no se están usando, calibrar correctamente las ruedas del auto, de la moto, tener en buenas condiciones en general el vehículo para evitar consumo innecesario. Esas son medidas individuales. Lo mismo que cocinar en forma más eficiente, que es, por ejemplo, todo lo que son granos o legumbres, cocinar en una cierta cantidad y lo que sobra congelar, entonces se evita estar cocinando de a poco, tapar la olla, cocinar varias cosas al mismo tiempo, secar la ropa al aire libre, apagar todo lo que no se usa, desenchufar todo lo que no se usa, excepto los equipos de refrigeración que sí tienen que estar en forma continua enchufados. Bueno, esas son todas medidas individuales que contribuyen, pero mucho menos que las estructurales. Ahora vamos a hablar específicamente de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas, que en realidad no voy a decirles mucho porque ya está desarrollado este tema en diferentes videos que tenemos para ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Entre las medidas que tienen un impacto importante en las instalaciones, van a ver ustedes en los videos respectivos cómo mejorar el factor de potencia, cómo mejorar también la categoría y potencia contratada con la ANDE, optimizar eso para reducir el consumo. Sobre esto casi no hay novedades. Seguimos con el mismo pliego tarifario de siempre. Si bien a inicio de este año se aprobaron unos decretos para electrointensivas, finalmente esos decretos se derogaron, así que ahí seguimos todavía igual. Y en el estudio de caso de una industria como ejemplo, también tienen un video especial donde se explica este estudio de caso, que es muy interesante porque nos ayuda a bajar la potencia y por potencia reactiva, por lo tanto la multa de la ANDE, más también optimizar la potencia contratada, también reduciendo la factura de la ANDE. Ambos elementos contribuyen y eso está explicado en otros videos, y lo que faltaba en esos otros videos es el detalle de cómo se calcula eso. Entonces, en este caso teníamos una industria que llegó a un factor de potencia de 0,83, que como van a ver en los videos respectivos donde se explica con más detalle, está muy por debajo del mínimo que la ANDE no multa, que es 0,92, además que la ANDE recomienda un promedio de 0,95. Potencia de 531 kilowatts por mes. Entonces, este es la potencia que vamos a considerar para calcular la potencia máxima que consume diariamente fuera punta de carga, que vamos a considerar para calcular de qué potencia capacitiva tiene que ser su capacitor, o sea, su banco de capacitores. El coseno de phi es 0,83, pero el óptimo que queremos es 0,95. Entonces, usando la fórmula que ya habíamos explicado en otros videos, que es la potencia capacitiva igual a la potencia máxima de esta instalación por la diferencia de los tangentes de phi. El tangente de phi 1 es el phi que queremos corregir, y el tangente de phi 2 ya es con la phi corregida. Bueno, entonces sustituyendo los valores, acá en este ejemplo nos sale que el banco de capacitores tiene que ser de un poquito más de 180 kilovolt ampere reactivo, que por supuesto hay que buscar después otra vez el modelo comercial que no viene así en decimales, ¿verdad? Que va a ser probablemente de 185 o quizás de 190. Bueno, y ahí entonces pueden ver, para repasar también cómo se calcula en forma detallada eso, y con eso terminamos las novedades 2026 de eficiencia energética. Muchas gracias.